Durante siglos, la humanidad se ha preguntado de dónde vienen los sueños, qué son los sueños, cuál es su significado. Y en todo el poderoso y maravilloso proceso de creación de Dios, Él ha puesto todo en su lugar. Cada célula del cuerpo tiene una función específica, cada órgano del cuerpo tiene una función específica, cada neurona en el cerebro tiene una función específica y todo para el bien del hombre. Pero ¿qué función tienen los sueños en el ser humano? Acompáñanos en este maravilloso tema donde se desvela este gran misterio. Te preguntas, ¿qué significa lo que soñaste? Te haces la pregunta, ¿qué relación puede tener con tu vida ese sueño? Y pasamos gran parte de nuestra vida tratando de interpretar y de entender lo que soñamos. Pero quiero que entiendas algo hoy. La actividad cerebral, todo lo que se manifiesta mientras duerme, es mucho más de lo que tú crees, conoces o puedes recordar. Porque te levantas tratando de entender lo que soñaste, pero nunca te preguntas qué significa lo que soñaste, pero que no recuerdas. Porque quiero decirte que tienes muchos sueños que tú no puedes recordar, que casi todas las noches soñamos, pero que muchos de esos sueños no los podemos recordar. Hay sueños que te levantas y puedes recordar, sabes que soñaste, pero muchas veces tú no sabes ni te diste cuenta que tuviste sueños porque fue una operación que Dios hizo mientras dormía. Pero en este tipo de sueños del que estoy hablando de aquellos sueños que tú no recuerdas, que tú ni siquiera sabes que los tuviste, pero están ahí, quedaron almacenados dentro de ti, quedaron registrados en tu memoria, listos para ser manifestados en el determinado momento, pero tú no lo recuerdas. He aquí que te estoy hablando de que siempre soñamos, de que tenemos sueños y recordamos y sabemos que soñamos, pero he aquí que hay otro fenómeno que ocurre dentro de nosotros y son aquellos sueños que nosotros no podemos recordar. Es más, aquellos que ni siquiera tenemos el indicio de que pasaron, ni siquiera supimos que soñamos. Sin embargo, cuando llegan ciertas situaciones a nuestras vidas, muchas veces reaccionamos y actuamos de la manera correcta, sin saber cómo. No sabíamos cómo actuar, pero actuamos de la mejor manera. No sabíamos cómo debíamos responder o hablar, pero hablamos de la mejor manera frente a ciertas situaciones. E incluso algunas actividades que aunque nunca las habías realizado y tuviste que enfrentarlas por primera vez, en determinado momento supiste cómo hacerlo, supiste cómo realizar esa actividad sin saberlo cómo. Y así sucesivamente hay una serie de eventos en tu vida en las que has sabido actuar, reaccionar, has sabido hablar, has sabido responder, has sabido hacer ciertas cosas y no sabes cómo lograste hacerlo, pero lo hiciste. Déjame decirte que esas reacciones, déjame decirte que esa forma de haber afrontado el problema, aunque tú no sabías cómo hacerlo, Dios ya había puesto la respuesta dentro de ti. Ya Dios había puesto dentro de ti el consejo del que habla Job. Ya Dios había puesto dentro de ti una información revelada que te iba a servir en ese determinado momento. Y es verdad, tú no sabías cómo, pero reaccionaste o obraste de la mejor manera. Y frente a algunas actividades, lo hiciste de la mejor manera sin saber cómo. Repito, porque Dios ya había puesto en ti la información de lo que tenías que hacer. Y lo puso precisamente en sueños, pero no en los sueños que recuerdas, no en esos sueños. Lo puso en aquellos sueños que los seres humanos tenemos, pero que nunca supimos que los habíamos tenido. Son sueños que Dios ha depositado, como lo dice Job,
en el capítulo 33, que cuando los hombres adormecen, cuando están en su lecho, cuando cae el sueño en ellos, entonces viene Dios y revela al oído su consejo. Y tú te preguntarás, ¿pero cuándo? Si los sueños que tengo son hasta incoherentes. Y tú te preguntarás, ¿pero cuándo sucedió esto? Si los sueños que tengo son incoherentes, muchas veces ni los entiendo. Ahí donde tengo que decirte que hay dos tipos de sueños. Aquellos sueños que puedes recordar, estos tienen un sentido, pero hoy no estoy hablando de esto. Estoy hablando de aquella actividad de sueño que tú no sabes que los tuviste, pero que Dios vino a ti y reveló, puso en ti información que no te diste cuenta, pero que ha de ser manifestada en el momento correcto. Ahora, ¿de qué momento estoy hablando? Cuando estoy ministrando, por ejemplo, y viene la revelación de detalles de una persona a través del don de ciencia, o a través del don de profecía, vienen palabras acerca de su futuro. Aunque nosotros no sepamos cómo vino, porque abrimos nuestra boca y por inspiración empiezan a salir estas palabras, no sabemos el proceso, pero quiero enseñarte algo. Muchas de estas revelaciones e informaciones que se ven en la administración habían sido puestas por Dios. ¿En dónde? En nuestro ser. ¿En qué momento? Mientras dormíamos, pero en una operación nocturna que tú no puedes recordar, pero está ahí para manifestarse. Ahora, muchas de las cosas que hace el ser humano, ¿quién crees que se la enseñó y cómo crees que se las enseñó Dios? Se las enseñó Dios, ¿y cómo? Bueno, ¿quién le enseñó al ser humano cómo sembrar? ¿Quién le enseñó al ser humano cómo preparar la tierra? ¿Quién le enseñó al hombre cómo sembrar el eneldo? ¿Cómo trillar? ¿Quién le enseñó al hombre y le puso toda esta sabiduría? Dios, lo sabemos, pero ¿en qué momento lo hizo? Este tipo de operaciones Dios la hace durante el sueño. Recordemos que está registrada en la Escritura que Dios opera de esta manera, sí. Pero uno de los primeros registros, o el primer registro de Dios operando en un sueño, es en Adán. Ha dicho Dios, no es bueno que el hombre esté solo, y en su decisión de hacerle la idónea, la compañera Adán, dice la Escritura que lo hizo caer en un sueño profundo. Durante el sueño él no supo qué pasó, pero cuando despertó ahí estaba la revelación para él. Eva. Asimismo, nosotros dormimos. Y en revelación, mientras dormimos, Dios nos está revelando algo. Esa información, repito, que en el momento al amanecer, quizás, muy probablemente en un 99,9%, no sabremos que llegó, no sabríamos que esa información había llegado. Pero en un momento futuro, en determinadas situaciones, vamos a entender de que de cómo resolver la situación. Como decía, ¿por qué crees que vives situaciones y de repente sientes que ya la habías vivido antes? ¿Por qué crees que te encuentras con personas que crees que ya las habías conocido antes? ¿O ves cosas que dices, Dios mío, esto yo ya lo había visto? ¿O lugares, ya esto lo había visto? Porque ya en sueño Dios había venido a ti y había traído toda esta información. Pero a la pregunta, ¿quién le enseñó al hombre a sembrar, a arar la tierra? Déjame ilustrarte esto para entender cómo Dios pone en nosotros informaciones que vamos a necesitar precisamente en nuestra vida diaria. Déjame ilustrarte acerca de esto en este versículo que está en Isaías. Vamos a mirarlo. Ok, mira lo que dice Isaías capítulo 28, verso 24. El que ara para sembrar arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra, Cuando ha igualado la superficie, no derramará el eneldo, sembra el comino, pone el trigo en hilera y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye, escucha esto, y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo. ¿Quién le enseñó eso al hombre? Dios. Ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo. ¿Quién le enseñó eso al hombre? Dios. Y el comino con una vara. ¿Quién le enseñó eso al hombre? Dios. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría.
pero ellos no estaban despiertos. Y de repente llegó Dios y los visitó y les dijo, bueno, mis hijos, miren, esta tierra se hará así. No, son revelaciones que el hombre no entiende cómo, pero están ahí porque Dios vino y se las enseñó. Dios vino y se las habló. Dios vino y reveló el consejo mientras dormían. Y el hombre vino a la vida. El hombre se desarrolló en la vida y ha realizado tantas actividades. Pero todo esto lo ha puesto Dios, esta información, dentro de él mientras duerme. Por eso, mis amados hermanos, en esa actividad, como lo dice Job, cuando cae el sueño sobre los hombres, cuando adormecen sobre su lecho, es cuando viene Dios y revela. Ahora, ¿qué nos revela? Todas esas cosas, toda esa información que nosotros vamos a necesitar en determinado momento. Por eso vuelvo a repetir algo. ¿Por qué creen que a veces están viviendo situaciones y ustedes dicen, yo siento que esto ya lo había vivido antes? ¿Por qué creen que muchas veces se encuentran con personas y ustedes sienten como si esa persona ya la conocieran? ¿Por qué creen que ustedes ven ciertas cosas que nunca habían visto, pero ustedes en su interior sienten como si ya ustedes hubieran visto ese lugar? Están en lugares que nunca habían estado y al verlos por primera vez, algo en su interior les hace sentir fuertemente que ustedes ya conocían ese lugar e incluso tratan de recordar las imágenes en su cabeza porque las encuentran ahí. Se activa esa memoria. ¿Por qué? Porque todo eso ya lo había puesto Dios en ti en sueño mientras dormías, pero tú no lo supiste, tú nunca lo supiste, pero en el determinado momento lo pudiste ver. Y hay cosas que son relevantes, pero hay cosas muy precisas donde tú vas a decir, wow, gracias a Dios que pudiste obrar de cierta manera, y eso se fue debido a que Dios te había revelado. Entonces, cuando hablamos de los sueños, todo el mundo siempre está hablando de soñé pero no entiendo, soñé pero no entiendo, soñé pero no entiendo. Está bien, los sueños que tú tienes y que no entiendes es porque tienen una rema que aún no te ha sido revelada en ese momento. Sin embargo, la rema del sueño que tú recuerdas está puesta en ti, pudo haber sido puesta en ti mientras dormías, pero no está activada, está dentro de ti y en su determinado momento lo sabrás. Es como en una ocasión que yo venía viajando desde la ciudad de Cali, acá en Colombia, hacia Bogotá. Tomamos un avión junto con mi esposa y junto con mi hijo. Pero en medio del viaje, cuando llegamos a la ciudad de Bogotá, al aeropuerto El Dorado, nosotros nos bajamos, pasamos todo el proceso y caminamos harto. Es un aeropuerto grande. Estábamos a punto ya de agarrar la maleta cuando mi esposa me mira y se acuerda de algo. Ahora, yo quiero decirte que antes de esta situación que te voy a contar, había pasado un sueño que yo tuve quizás 3 días antes de hacer ese viaje. Yo tuve un sueño donde mi esposa y yo entramos en un lugar grande, pero yo no reconocía aquel lugar, pero un lugar con muchas puertas, muchas entradas. Parecía una institución, parecía un colegio, pero no entendía qué era. Y yo y mi esposa y mi hijo entrábamos ahí, pero íbamos a entrar a un lugar donde mi hijo no podía entrar, entonces dejamos a mi hijo en el sueño, en un sector, lo dejamos en ese sector. Y mientras dejamos en ese sector, en el sueño, de repente cuando volvimos, mi hijo ya no aparecía por ninguna parte y mi esposa en el sueño se desesperó, se angustió y en el sueño me abrazó porque nuestro hijo se había perdido. Pero había una persona en el sueño que yo le pregunté y él me dijo, no sé, pero vamos a llamar a alguien. Y llamaron a alguien y ese alguien respondió, sí, está aquí conmigo, yo ya se los voy a llevar. Cuando yo me desperté, yo no entendía el sueño. Yo no entendía el sueño, pero sabía que la rema iba a ser en algún momento. Así que cuando se dio el momento del viaje 3 días después, cuando nos bajamos del avión y ya recorrimos harto del aeropuerto, mi esposa se acordó de algo y me mira, que se acordó de que había dejado el bolso de mano, la pequeña maletica donde venían todos nuestros documentos y un dinero que ella traía dentro del avión. Ella se angustió y me abrazó. Pero en ese momento recordé el sueño que yo había tenido y que obviamente ese día me levanté recordándolo, que no entendí en el momento. Pero de una vez a lo que recordé entendí algo y algo dentro de mí me dijo, así como en el sueño apareció el niño,
van a llamar a alguien y les va a traer el bolso. O sea, esa rema ya está en mí. Me dirigí a una persona y la persona hizo una llamada y una de las azafatas que venía entre el avión respondió, dijo, sí, yo tengo el bolso, ya voy para allá, ya se lo llevo. Entonces le dije a mi esposa, tranquila, el bolso va a aparecer. O sea, ahora, el bolso pudo haberse desaparecido, lo pudo haber agarrado otro pasajero, pero ya yo tenía la revelación de que el bolso iba a aparecer. Aunque no entendiera el sueño del niño que aparecía, algo dentro de mí me decía que iba a aparecer, porque eso era lo que tenía que ver con el sueño. Ahora, este es un sueño que recordamos, pero hay mucha información que también ha sido puesta en ti, en la cual no hay un precedente, no hay un sueño como precedente, simplemente está la información. Por eso digo, cuando ministramos profecía a alguien, cuando ministramos a través del don profético, a través de cualquier don profético, tenemos que entender que todo ese mar de información que sale de nuestro ser para ellos y los cuales los edifica, procede de Dios, pero Dios se ha encargado de revelar mucha de esa información mientras dormimos, y por eso sale dentro de nosotros. No sabemos dónde sale, es que Dios ya la ha puesto ahí, ya Dios la ha establecido ahí. Y este es un misterio, porque mucha gente no entiende esto, y yo lo voy a decir desde la escuela profética Hechos del Espíritu Santo. Alguien puede decir, yo pienso que no es así, está bien, puedes pensar. Yo hablo desde la experiencia que he recibido en estos años de ministración, que ya son más de 15 años ministrando en los dones proféticos, y te puedo decir que Dios me ha revelado esto y muchas otras cosas que las he entendido, y quiero compartirlas a través de estos videos. Si es de edificación estos videos, hermanos, para ti, y es primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, nos ayudarías mucho. Esta escuela es totalmente gratuita, aquí no se cobra nada, lo único que te pedimos el favor es de que te suscribas, nos ayuda a compartir el canal y que le des un like o un buen comentario si es posible, porque así sabemos que el algoritmo de YouTube mueve los videos y así podremos llegar a muchas más personas. Si es de edificación para ti estos videos, mi hermano, si tú crees que te edifica este contenido, deja tu buen comentario, anímanos a seguir con este contenido y con este trabajo que estamos realizando. Recuerda, te ha hablado Andrés Rodríguez desde la Escuela Profética Hechos del Espíritu Santo. Dios los bendiga.